Con el curso escolar reiniciado después de las vacaciones de Navidad, queremos hablarles esta semana del sistema educativo mejor valorado del mundo. Un equipo de los reporteros ha estado en Finlandia, interesándose por las particularidades de ese modelo en el que apenas existe el fracaso escolar ni la enseñanza privada. Los alumnos finlandeses tienen un nivel académico envidiable, y eso que empiezan a leer y escribir a los 7 años. Y los profesores son muy respetados allí y considerados. Para hacer esa carrera necesitan notas tan altas como la que piden aquí, por ejemplo, para estudiar medicina. ¿Podríamos en España aplicar ese sistema educativo? Vamos a verlo. ¿De dónde son tus papás? De Finlandia. Papá de Perú, mamá de Finlandia. ¿Y dónde has aprendido español? En España. ¿Cuántos años viviste en España? 4 años. Porque mi papá me enseñó y habló español en colegio y con mi papá y veces con mi mamá. ¿Tienen los árboles? Joalín y María Elena tienen 7 años. Estudian en la escuela pública de Capula, en Helsinki. Ellas y sus 4 compañeros son los primeros alumnos de un programa bilingüe que ha comenzado este curso. Pues cogemos nuestros lápices y empezamos a dibujar. Un profesor nativo les imparte la mitad de las asignaturas en español. Después se unirán al resto de su clase para seguir aprendiendo en finlandés. Se creó para las familias internacionales que viven en otros países, para que los inmigrantes tienen posibilidad de estudiar en su lengua materna una parte y aprender al mismo tiempo finlandés, y también para el futuro, porque dentro de algunos años Finlandia va a necesitar inmigrantes para trabajar aquí. El número de inmigrantes es aún pequeño en las aulas finlandesas si lo comparamos con nuestro país. Los idiomas, sin embargo, son muy importantes en el programa de estudios. Estos niños, a lo largo de su etapa escolar, aprenderán también sueco, la segunda lengua oficial del país, e inglés. Miramos fuera de ventana todos, mirar hacia aquí. Podéis venir aquí, vamos a ver cómo el paisaje ha cambiado desde el verano. María Elena. Porque las hojas se cayeron y después hay poco nieve y hay mucho frío. ¿Y qué ha ocurrido con los pájaros? Se han ido a un sitio muy caliente. Sí. Muy bien, ahora es el momento de acabar esta clase y ahora es el momento de ir al recreo. ¿Vamos fuera? Después de cada clase siempre hay un rato de recreo. Cuando suena el timbre, los niños salen al patio, no importan las condiciones climáticas. El sistema de los patios, para que hacen 45 minutos de clase y 15 minutos al patio, y así los niños están mucho más relajados y atentos, porque tienen que estar 45 minutos concentrados y luego tienen 15 minutos de libertad. En España, cuando los tienes 2 o 3 horas sentados escuchándote, al final no te escuchan, no te prestan atención porque no pueden estar tanto rato concentrados. Son algunas de las peculiaridades de un sistema educativo que ha convertido a Finlandia en referente internacional por el nivel académico de sus estudiantes. Solo existen 27 colegios privados en todo el país, una cifra que no llega a representar ni el 1% del total de centros escolares. Y todos, públicos y privados, son gratuitos. Así evitan la marginación y las diferencias sociales. La escuela es uno de los pilares del estado del bienestar finlandés. Pues yo creo que las claves del éxito, de ese éxito relativo, tenemos que decirlo, es que es una enseñanza mucho más democrática en muchos otros países, y eso también se debe a la evolución de toda la sociedad finlandesa. Y es decir, que cuando digo enseñanza democrática quiero decir que un niño, independientemente de su clase social, independientemente de su lugar de residencia, tiene acceso a una enseñanza correcta. Finlandia es además un país con una gran tradición lectora. El número de libros por habitante es el mayor del mundo. Hace casi un siglo que consiguieron erradicar el analfabetismo y, al margen de los cambios de gobierno, mantienen el mismo sistema educativo desde los años 70. Incluso en las escuelas que están fuera de sus fronteras, como esta de Fuengirola, en Málaga. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
También muy bien, gracias. En las aulas el español es solo una lengua extranjera más. Fuera de esas clases es difícil escuchar una palabra en castellano. Marcus, su Mi papá es de Finlandia. es de Finlandia. Mi mamá también. Su mamá también. Pero él lleva todos los años viviendo aquí en España. Desde muy chiquitito. Yo nací en España. Él Mi hermano nací en Finlandia. Claro, su hermano mayor nació Marcus tiene 8 años. En un colegio español estudiaría tercero de primaria. En el sistema finlandés está en un curso inferior porque la escolarización no es obligatoria hasta que cumplen los 7. Es entonces cuando comienzan a leer y escribir. Y es lo que llevamos de curso, ya escribe, lee, porque tienen una madurez adquirida, que es lo que hace falta. No lo agobian, como un poco en el sistema español, que con 4 o 5 años tienen que tener una lectura comprensiva. En nuestro sistema educativo ese sigue siendo un tema que genera debate. Mantenemos una idea de la educación aún muy ligada a la lectura, la escritura y las matemáticas. Elina y su hermana estudiaron preescolar y un año de primaria en un colegio español. Y me parece que exigían demasiado de niños tan pequeños, que los hacían a escribir y leer continuamente tareas en casa, muchísimo. Y al final me parece que los niños españoles se cansan de tanto leer y escribir, en vez de jugar mediante juegos, aprender. Mina es traductora, trabaja para la comunidad finlandesa de la Costa del Sol. Su marido es español y tiene una agencia de viajes. Muchos de sus clientes proceden de este país nórdico. Mira, aquí en los Pacos hay muchas tiendas. Se dice el nombre en finés también. Allí, fisioterapia, kuntoutus, médico, lääkäri. Aquí, 20.000 finlandeses, entonces mucho más que en nuestra ciudad. Sí, vivimos en el centro de Finlandia. Nuestra ciudad tiene más o menos 7.000 personas. Los Pacos es el nombre de una urbanización de Fuengirola. Aquí han abierto tiendas, restaurantes, emisoras de radio, periódicos, pero es el colegio y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como Internet lo que ha facilitado a muchas familias con hijos, como los Kuosmanen, trasladar su residencia y trabajar desde nuestra costa. De los 200 alumnos de la escuela de Fuengirola, solo la mitad son residentes. El resto ha venido con sus padres a pasar temporadas más o menos largas y la utilizan para no perder clase. Cerca de 500.000 finlandeses visitan cada año nuestro país en busca de un clima menos hostil. Yo he venido para entrenar tenis y yo he cogido solo 2 meses. ¿En este colegio? Sí. Y después voy otra vez a Finlandia. En el frío invierno nórdico, Eero cambiará la raqueta por los patines. El hockey sobre hielo es el deporte que más seguidores tiene entre los finlandeses. A más de 4.000 kilómetros de distancia, no solo el clima y las costumbres son distintos. En educación hay otro dato que marca la diferencia. En España, casi 30 de cada 100 alumnos no termina la educación obligatoria, mientras que en Finlandia el fracaso escolar no llega al 1%. Reducir a la mitad la tasa de abandono en las aulas es uno de los objetivos de la Unión Europea y este año 2010, que acabamos de estrenar, la fecha que fijó para conseguirlo. El sistema educativo finlandés puede ser un modelo para sus vecinos comunitarios. La razón principal es que los profesores son muy buenos y la profesión del maestro está bien considerada. Para estudiar magisterio hay miles de candidatos, solo los mejores son elegidos. La carrera universitaria dura 5 años y los profesores están muy especializados. Es la razón por la que muchos futuros licenciados eligen Finlandia para completar sus estudios con una beca Erasmus, el programa de intercambio entre universidades europeas, entre ellos 2 andaluzas, Belén y Gabriela. Aquí estudiar magisterio es como sería considerado como en España medicina o derecho, una buena carrera. Nada más que tienen que tener buenas notas para entrar a la carrera y tienen que dar no sé cuántos unos exámenes para que los acepten. El gobierno les ayuda un montón, les paga como un sueldo a los estudiantes al mes más o menos, unos 400 euros o 500 al mes les pagarán
a los estudiantes al mes, más o menos. Unos 400 euros o 500 al mes les pagarán para, no sé, para incentivarlos y para que sigan estudiando. Entonces, la mayoría de gente estudia. Y les pagan una casa cerca de su universidad. Y lo más importante, desde mi perspectiva, porque he trabajado en esta área, los estudiantes son muy bien seleccionados. Es verdad que se tiene nivel muy alto y padres van a mirar a los profesores con respeto, respeta mucho. Y a veces yo he visto, lo siento, en España, que padres tienen actitud no muy buena hacia maestros. Entonces, claro que alumnos también piensan lo mismo. Cuando yo estudiaba magisterio, el que te encontraba al lado era el que no había sacado el 7 o el 8 para entrar en ATS, el que no podía llegar a medicina porque tenía que esperar un año a que o bajaran nota o él pudiera. Entonces en magisterio estaban todos los que no podían haber llegado a otras facultades y los que verdaderamente queríamos. Entonces ahí se notaba un poquito que la falta de vocación existe. Y es lo malo. En los finlandeses, como pasan tantísimos filtros, al final el que llega es el que verdaderamente quiere y está preparado. Una parte fundamental en la formación es la práctica. En todo el país existen centros dependientes de la universidad, como la Escuela Viking. A pesar de sus modernas instalaciones, tiene 140 años de historia. Aquí los futuros docentes, durante un periodo de 6 meses, tienen su primer contacto con las aulas, siempre bajo la tutela de un profesor con experiencia. Los finlandeses, que suelen comer en 15 minutos o menos, no pueden comprender que en España una comida dure 1 hora o 1 hora y media. En Finlandia no existe ese sistema de oposiciones como en España. Entonces, bueno, con que tengas la carrera y el CAP cursados, pues ya está. Y te pueden contratar en un colegio o un instituto público y puedes empezar a dar clases. El otoño en Finlandia no es muy agradable y sin embargo la naturaleza es muy bonita. Preparamos las clases nosotros y luego tenemos una profesora que nos guía, que es la profesora de español de este instituto, y pues siempre tenemos que enseñar los planes de clase a ella de antemano para que lo revise y luego damos la clase nosotros. Ahora se pone la teoría en práctica y pueden trabajar con alumnos. Es una situación más o menos normal que van a enfrentar en la escuela, en su trabajo después. Y aquí, como yo estoy aquí, puedo decir o tengo que decir lo que no está muy bien y lo que pueden mejorar quizás en su enseñanza. Una enseñanza que intenta evitar que ningún alumno se quede atrás. En los colegios finlandeses apenas hay repetidores. Lo que funciona muy bien son las clases de apoyo. Cuando tienes un alumno que se te queda detrás, viene un profesor y te ayuda en clase. Entonces ese niño recibe unas clases más adaptadas a él, no se queda detrás y tú puedes seguir siempre con el ritmo de la clase. Además, en Finlandia hay muchas veces ayudantes. Tienes un ayudante en clase y no tienes tú que estar solo con 30 niños, sino que tienes otra persona y puedes dividir la clase en 2 grupos y entonces funciona mucho mejor. Este es un aula de educación especial de inglés. Es para los alumnos que tienen dificultades en un aula corriente. Se enseña la misma materia que en una clase normal, pero en un grupo más pequeño. También a veces se adelanta la materia de la semana próxima como preparación. Son muchas las veces que los alumnos tienen problemas con el idioma finés, su lengua materna, dislexia, por ejemplo. Cuando hay dislexia, muchas veces también hay problemas para aprender el inglés. En nuestro país el planteamiento es similar, pero no siempre funciona en la práctica. La profesora de apoyo, la que ayuda, no puede estar en distintos sitios a la vez, o ayudando a la que está ahora de baja, o a la que ahora se ha puesto enferma y tiene que ir a recoger a su hijo.
ella tiene su función y ahí tiene que haber otro personal que haga esta suplencia, no sé. Y en los colegios españoles yo estoy harta de escuchar, no, es que como falta ya una semana, su hijo no ha recibido apoyo, pero vamos a ver, mi hijo necesita apoyo, no es que sea simplemente un juego, es que lo necesita. No sé, esas cosas no creo que... En un colegio finlandés no pasa. En esta clase los niños están rellenando una encuesta y en esa encuesta tienen que responder cómo es el ambiente en su aula y es como una herramienta del profesor para que él pueda detectar si hay problemas de acoso, si hay problemas sociales. Y tienen preguntas como ¿hay alguien que manda siempre? ¿Con quién juegas? Y cómo te sientes. El profesor les explica cómo tienen que responder la encuesta y les aconseja que lo hagan pensando de verdad lo que sienten y no en lo que creen que a él le gustaría leer. En todos los colegios, los profesores cuentan con el apoyo de psicólogos y trabajadores sociales. En la práctica, lo que hago, por ejemplo, es buscar soluciones a situaciones de acoso o dificultades en la familia de un alumno. También decido si hay dificultades psíquicas, por ejemplo, angustia o depresión. Y si es necesario, enviar a ese alumno a un centro específico. La escuela se ocupa del bienestar tanto psíquico como físico de sus alumnos. Desde aquí los derivan incluso al dentista, una atención que en este país es gratuita. Los servicios sanitarios que tenemos aquí son sobre todo servicios de prevención. Tenemos una reunión con cada alumno una vez al año. Hacemos todo tipo de exámenes, de análisis, reconocimiento médico, pero sobre todo charlamos de todo tipo de cosas, de la comida, del deporte. En Finlandia todos los niños comen en el colegio. La comida es gratuita igual que el transporte, los libros y el material escolar. A las 10:30 de la mañana comienza el turno de comedor para los más pequeños. Después la cocina se convierte en un aula más, porque es una asignatura obligatoria para algunos cursos. Estamos haciendo un dulce finlandés que está bastante bueno. El sistema educativo finés combina las asignaturas tradicionales, matemáticas, lengua o historia, más teóricas, con materias donde hay que usar otro tipo de habilidades. En este taller de carpintería, desde los primeros cursos, comienzan a hacer sus pinitos con el bricolaje. Finlandia cuenta con una de las mayores rentas per cápita de Europa y es un país poco poblado. Tiene 5.300.000 habitantes, 3 millones menos que Andalucía. De cada 100 euros de su Producto Interior Bruto, destina 6 a educación, uno más que la media de sus vecinos comunitarios. Cumple así otro de los objetivos marcados por la Unión Europea, aumentar la inversión en formación para conseguir una economía más competitiva, un reto que ha cobrado fuerza ante la actual crisis. Los países miembros de la Unión Europea hemos apostado por una Europa cuyo futuro depende mucho de la educación, de la investigación científica y de la innovación. Porque estamos construyendo una sociedad de información y también una economía de información. Hace 2 décadas que los finlandeses dieron ese paso. Un ejemplo es Nokia. Apostar por la innovación les ayudó a superar la crisis de los 90 y seguir desarrollando los servicios públicos, sanitarios y de seguridad social que junto a la educación son la base de su estado del bienestar. La meta es ofrecer a todos los ciudadanos las mismas posibilidades para que puedan desarrollarse. Ofrecemos esta misma seguridad básica en otros campos de la vida social. También ofrecemos los fundamentos necesarios para el desarrollo personal del ciudadano. Me llamo Juan, soy natural de Granada, un pueblo llamado La Zubia. Llevo aquí 4 años, trabajo como conductor de autobús en Helsinki y contento. Aquí la gente, pues, casi toda la familia son 2, 3, 4 hijos, es decir, mínimo casi son 2. En España, pues... Ese mínimo casi son 2. En España, pues, con 2 ya te veían negro. He notado mucho en ese aspecto. Una manera de vivir más fácil para la familia, para los hijos incluso. Ika, la mujer de Juan, es finlandesa y tienen 2 hijos, Amadeo y Alina.
Viven en Järvenpää, una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros de Helsinki. La mujer también tiene facilidad para seguir trabajando o cuidar a su hijo. A los 3 años pues, vuelve normalmente a su trabajo con todos los derechos de siempre. Para mantener todas estas prestaciones sociales, los impuestos que pagan los ciudadanos nórdicos también son más altos que la media europea. La gente ve que vale la pena pagar impuestos porque ves resultados. Entonces, yo no tengo nada en contra que se me va una parte de mi sueldo porque no pago ni el comedor, no pago libros de seguridad social, de visitas al médico, de los niños no pago nada. Hay muchas cosas que son beneficios. Mi niño tiene 10 años ahora, está en cuarto A. Debería estar, según España, estaría en quinto. Y Alina va a una guardería, todo está aquí cerca, unos 100, 200 metros. Allí en España, mis 2 hijos nacieron allí, Amadeo y Alina nacieron allí. Y Ica los cuidó, pero se quedó en casa cuidándolos y no le daban nada de ayuda, ninguna. Entonces, pues, aquí lleguemos, los niños le recibieron 100 euros cada mes por los puntos, más 300 euros que ganaba por la niña, que era pequeña, menos de 3 años, fueron 300 euros. Ella cobraba todos los meses por los niños los 500, 600 euros por ahí. Pagamos de la guardería según lo que ganamos, el máximo es 200 euros al mes, incluye el desayuno y la comida y la merienda. Está muy bien porque va según lo que uno gana y no es exagerado. La guardería depende del gobierno de la ciudad. Aquí Alina seguirá un año más hasta hacer preescolar, antes de ir a la escuela. Y se intenta que los mismos niños van en la misma clase cuando empiezan el colegio de verdad. Se sienten muy seguros, no hay muchos cambios bruscos en sus vidas y eso lo veo genial aquí. Desde la etapa infantil a la universidad, así ven la enseñanza a nuestros vecinos del norte. Quizás su experiencia pueda aportar algunas claves al debate de la educación en nuestro país, una asignatura todavía pendiente. 4